Saludamos a toda nuestra teleaudiencia que se vincula con CTV Barranquilla y con nuestro programa Salud Mental Positiva. Como siempre, les saluda Maura Alejandra Herrera Bravo, neuropsicóloga clínica, y de mi mano el doctor Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Aleja, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Súper bien, gracias a Dios. Me alegra mucho y quiero también saludar a nuestros televidentes que se conectan ahora a Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Qué bueno, Carlos. Carlos, hoy te saludo con un programa súper chévere, súper especial que acabo yo de vivir. Y bueno, es sobre la lactancia materna y la salud mental. Mucha gente se pregunta qué relación tendrá esto de la lactancia con la salud mental. Y realmente hoy vamos a explorar, vamos a escudriñar todo esto para que las mamás en casa, para que las mujeres que ya han sido madres puedan entender, y las que están pensando en serlo, también tengan en cuenta la gran importancia de la lactancia y qué vínculo tiene con la salud mental. Y es interesante también porque es que al fin y al cabo muchos estudios ya han establecido la importancia de la lactancia materna para el niño, pero ya cada vez más estudios todavía también para la madre y sus niveles de ansiedad y algunas características de salud mental. Por eso tenemos hoy en el set de Salud Mental Positiva a la doctora Ana Elvira Montero Carvajalino. Ella es mamá, pediatra, puericultora, consejera de lactancia materna, experta en lactancia y salud mental y educadora perinatal. Bienvenida, Ana Elvira. Bienvenida, Ana Elvira. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Es un privilegio siempre poder compartir esta oportunidad de convocar a las madres a conocer mucho más de todo eso que hacemos todos los días cuidando a nuestros hijos. Ana Elvira, una pregunta súper importante y es con lo que arranqué el día de hoy. ¿Cómo podemos relacionar esa lactancia materna con el vínculo emocional? ¿Cómo se genera todo este proceso? Exactamente, es pues digamos de lo que no conocemos es que la lactancia materna hace parte de los procesos reproductivos y tiene su fundamento en el origen hormonal que determina el proceso. Entonces, las hormonas que nos permiten dar leche también tienen un impacto a nivel cerebral que inducen el desarrollo de la conducta materna. Al tener esa oportunidad de influir en cómo la madre pues lleva sus comportamientos hacia el bebé, pues se convierte en el instrumento que la naturaleza ha determinado para que nosotras nos acerquemos a nuestros bebés. Excelente, yo creo que eso sí es muy importante, ¿no? Las que hemos tenido la oportunidad de lactar, encontramos, y bueno, aquí puedo empezar a rememorar todos esos momentos tan especiales junto a mi hija y el solo hecho de, por ejemplo, el día que nació, lo importante que fue para mí tenerla y darle esa primera toma. Así es. Aunque bueno, en mi caso particular, mi hija no tomó inicialmente eso que yo esperaba. Y fue un poquito más complejo de lo que pensé y se dio al siguiente día. Y en ese momento la angustia que yo tenía, porque claramente quería y sabía la importancia de esa primera conexión con la leche materna, ¿sí? Que no solo son nutrientes, sino que, como bien decíamos, es una conexión emocional entre mi bebé y yo, y que se diera el otro día para mí generó también una tristeza inicial, ¿no? Así es. Luego ya entendí que es un proceso de cada bebé. Sí, la lactancia materna, si bien es algo determinado por nuestra condición de humanos, o sea, por ser mamíferos además, no es natural para nosotras, ¿sí? Es una actividad aprendida desde las experiencias del núcleo que nos rodea. Entonces, a veces el bebé viene con todas las condiciones instintivas para pegarse, pero si nosotros no tenemos, digamos que una preparación para poderlo manejar, va a generar cierto desafío y justamente puede producir esa sensación de falta de competencia de la madre para ejercer su función de madre. Por eso es tan importante proteger el inicio y proteger el entorno en el que la mamá está para que sepa que ella es capaz y es suficiente para su bebé. Eso es algo interesante y es que has dicho dos cosas que creo que se complementan muy bien, y es que, bueno, si bien es cierto que es algo instintivo, ¿cierto? Tanto sobre todo del bebé, pues es aprendido para la madre y que requiere entonces preparación, ¿no? Para que pueda darse ese proceso de manera
fluida y bueno, ¿cómo podríamos nosotros decirle a las madres cómo prepararse para ese momento? ¿Qué indicaciones podrías de pronto darles, aprovechando que nos han mencionado? Es importante aprender, listo. ¿Cómo podemos aprender eso? La preparación inicia obviamente desde el anhelo o el deseo de querer ser mamá, ¿sí? Y desde el embarazo es muy importante que la mujer asista también a controles con profesionales idóneos, puede ser el pediatra, puede ser una consejera de lactancia, para aprender específicamente cuáles son las características de la lactancia materna, qué implica dar pecho al bebé, en la composición, en las posturas y cuál es el entorno también en el que la madre se va a desempeñar dando lactancia. O sea, es fundamental entender que la lactancia materna no es una, digamos que tarea exclusiva de la madre, desde el punto de vista que necesita la mujer estar rodeada de apoyo para poder llevar con éxito la lactancia, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? A alguien que esté pendiente del cuidado de la madre, que esté pendiente de las cosas de la casa, que ella no tenga lo que llamamos en este momento la carga mental, ¿no? Que es todo lo que hay detrás, pues, de la vida cotidiana. Entonces, a veces los principales desafíos durante la lactancia no solamente son temas con el agarre, temas con la producción de leche, temas con la ganancia de peso del bebé y demás, sino cómo esta mujer está llevando su vida cotidiana a la par del cuidado de un recién nacido o de un niño pequeño en casa, ¿sí? Entonces, lo que a veces genera mucho desafío es la capacidad de atención que tiene la mamá para estar conectada con su bebé tranquila. Entonces no tiene que estar pensando en que tiene que cocinar, que tiene que lavar, que tiene que llevar a los otros al colegio o pagar los servicios y todo esto. Entonces es importante que se rodee de una red de apoyo efectiva, ¿sí? Y que tampoco sea como una fuente de juicio, porque ese es otro tema también que genera bastante como frustración o inquietudes. O sea, nos comienzan con comentarios que generan duda en que si lo estamos haciendo bien o no, y pues comienza a ser una fuente de angustia eso en la mujer. Claro, y es muy importante entonces eso, no es una tarea curiosamente exclusiva de la madre. Yo quiero hacer un análisis, yo sé que suena un poco más raro, pero para entenderlo yo es que las células nerviosas, por ejemplo, se llaman neuronas, es un término que hemos escuchado todos, pero las neuronas son las que hacen el trabajo, pero requieren de otras células, son menos conocidas, que son las glías. Así es. Son las que le dan todo el soporte. Todo el soporte. Si las neuronas no tienen las glías, no pueden hacer su trabajo. Totalmente. Igual, aquí necesitamos esa conexión y las neuronas, curiosamente, son de conectividad. Esa conexión no se va a dar si no hay un soporte, en este caso familiar, de todos. Eso es tan literal en la lactancia y en ese periodo inicial de maternidad, entender que no es tarea de la madre sola, y no me estoy refiriendo al cuidado del bebé. O sea, el instinto materno o la intención materna va a ser ser la primera persona que cuide a su bebé, y por eso es muy importante, pues le hablo a la red de apoyo de la madre, a los otros familiares, a la pareja, a los compañeros de trabajo, que a la que tenemos que sostener principalmente es a la madre, ¿sí? Que ella tenga la oportunidad de tener comida lista, no pensar en que tiene que lavar ropa, no pensar en que tiene que lavar la ropa del bebé, que tiene que hacer aseo, sino que todas esas labores que digamos que son necesarias no recaigan sobre la mamá, ¿sí? Sino que la mamá pueda dedicarse principalmente a atender a su bebé, a alimentar a su bebé y también a descansar. El descanso materno es fundamental, sobre todo en esos primeros meses de vida, donde hay, digamos que un cambio en las dinámicas de la casa, en el hogar, y además un cambio en el sueño. El bebé recién nacido necesita comer de día y de noche, y por eso es que el sueño del bebé es diferente, porque tiene unos requerimientos supremamente altos en términos nutricionales, que hace que se cambie la manera como pues, se comporta para poder lograr ese objetivo. Así es. Entonces, bueno, algo que ya está claro es la importancia de esa red de apoyo, de ese trabajo que no es exclusivo de la madre, pero queremos también saber cómo influye esa experiencia de lactancia
en la salud mental de la madre y en el vínculo que se va forjando con su bebé? Ok, resulta que como lo dije al principio, la lactancia materna está dirigida por dos hormonas, la oxitocina y la hormona que se llama prolactina, que justamente pues la principal función es inducir la producción de leche en los pechos de la mujer. Pero resulta que estas dos hormonas no solamente tienen la capacidad de llegar por vía sanguínea a las mamas, a los pechos, para ejercer su función en la salida de la leche y en la producción de leche, sino que también a nivel cerebral ellas están pues influyendo en ciertas áreas que inducen el desarrollo de la conducta materna, ¿sí? Durante el embarazo y estos primeros 2 años posparto, bueno, de hecho lo extendemos casi que hasta los 6, la madre vive un fenómeno de cambio en esa red neuronal que se llama matrescencia, en la que hay, digamos que, cambios en la forma como se conectan las neuronas y se activan áreas específicas que van a ayudarle a esta mujer a hacer todo lo posible porque este bebé sobreviva. Entonces, particularmente, estas dos hormonas de la lactancia activan áreas de bienestar, de recompensa y también de relajación. Las zonas cerebrales donde ellas tienen influencia son determinadas por neurotransmisores que bajan las revoluciones, y las áreas que activan también son áreas de recompensa. O sea, la mujer debería o debe, por el estímulo, desear lactar. Y eso es un mecanismo de supervivencia. O sea, el bebé tiene que, entre comillas, asegurarse que la mamá lo quiere o que lo quiere tener cerca para que pueda sobrevivir, porque la que se lo va a llevar al pecho es ella misma. Entonces, todas esas áreas de recompensa hacen que nosotras deseemos lactar. Desde ese punto de vista hay que entender que la lactancia materna es un acto placentero. Yo sé que todas dirán, no, pero es que me dolió muchísimo, ¿cómo así? Tenemos en el imaginario que la lactancia materna es dolorosa. Y de pronto nos han enseñado por transmisión oral que es que te tiene que doler y que tienes que superar el dolor. Pero la maternidad en sí misma es desafiante, es densa, es dolorosa en el sentido de que hay muchos cambios. Y yo siempre le digo a las mamás que no hay que sumarle más dolor. Sí es una realidad que muchas mujeres experimentan dolor físico durante la lactancia, pero el dolor se tiene que convertir en una señal de alarma. Algo está ocurriendo, sí está doliendo. Entonces, si esta mamá está sintiendo dolor, algo hay que corregir. Algo hay en la boca, algo hay en la postura, en la boca del bebé me refiero, en la postura. Algo está ocurriendo que no está fluyendo el proceso y que requiere atención y que requiere ayuda. Porque si estamos diseñados para que sea placentero, el dolor ahí no entra, ¿ok? Y claramente si el dolor está, no va a ser placentero, va a ser una cosa que la mamá va a evitar, y va a temer. Viene otra vez la toma, no quiero hacerlo. Entonces, si eso te está pasando, hay que buscar ayuda, hay que corregir, porque el dolor no es normal. Pasa frecuentemente, claro que sí, pero no es normal, hay que resolverlo. Este concepto de que con tal de que coma yo me aguanto, no. ¿Por qué? Porque se afecta la construcción del vínculo. Una mamá que, por ejemplo, durante la toma está apretando las manos, apretando los ojos, con cara de dolor, angustiada, el bebé cuando está comiendo está con los ojos muy abiertos observando las expresiones de su mamá. Y la mamá es la primera que le está diciendo qué tan seguro es el entorno. Y si él cada vez que ve a la mamá, está comiendo, ve a la mamá sufrir, cree que es algo peligroso, ¿sí? Algo que está poniendo en riesgo su vida, y podría incluso rechazar las tomas solamente con no ver a la mamá angustiada porque cree que es algo malo que está pasando. Algo que mencionabas, Ana, y que recuerdo mucho es que, claro, yo soy mamá primeriza y entonces sí, la tendencia es a escuchar, te va a doler, eso va a ser súper terrible, lactar es lo peor, y bueno, pero es mucho, eso es masa, o sea, no es que una o que otra, sino que la mayoría lo que comentan es eso. Entonces, claro, yo me había preparado psicológicamente como que, bueno, vamos a ver, esto va a ser doloroso. Bueno, así es. Obviamente por mi preparación como psicóloga empecé a buscar y empecé a encontrar lo que tú decías, no debe ser doloroso, hay que crear herramientas, hay que buscar estrategias, hay que buscar ayuda para poder hacerlo de la manera correcta. Empecé a buscar, a orientarme, y toda esta situación me llevó a que el día que nació mi hija, como te mencionaba, yo quería que ella inmediatamente
tomara esa primera vez. Bien, ya como te mencioné, por cuestiones de ella, no quiso, pero no porque yo no deseara hacerlo. Bien, y nunca fue un proceso doloroso, a mí nunca se me peló nada, nunca me sangró nada, absolutamente nada. Sabía que debía cuidar mucho la higiene del bebé, limpiar el pezón siempre después de la toma. Bueno, es algo que a mí me funcionó, ¿no? Después de la toma limpiaba muy bien el pezón para que no hubiese nada, pero nunca, nada. Y por el contrario, para mí fue un proceso tan bonito que disfruté tanto. Y obviamente el proceso ya, como te contaba aquí detrás de cámaras, que hace 2 meses dejé de lactar y también fue un proceso súper fuerte para mí, sí. el hecho de ya no tenerla cerca todo el tiempo, en las noches, que era pues como nuestro espacio, nuestro vínculo más cercano. Y bueno, eso tiene otra connotación, ¿no? Pero, sí, sí, son etapas distintas. Y bueno, realmente está muy inmerso, muy lleno de mitos, todo el proceso perinatal, o sea, todo el embarazo, el parto mismo. Hay mujeres que llegan al parto creyendo que va a ser la peor experiencia de la vida, que va a ser una situación horrorosa por lo que han oído, por lo que otras mujeres han vivido, por muchos cambios sociales que ha tenido el fenómeno del nacimiento. Antes paríamos en casa, rodeadas de nuestra familia, y el parto era visto como algo normal, cotidiano, natural de la vida. Ahora, lamentablemente, se patologiza o pues se ha trasladado hacia el hospital todo el cuidado, y también en el imaginario popular y pues humano está que tú al hospital vas porque estás enfermo. Entonces, para una mujer, a veces la experiencia solo de parir impacta. También tenemos, digamos que ciertos ejercicios profesionales que generan separación inmediata del bebé con la madre, que estamos tratando de cerrar esa brecha. O sea, desde la OMS pues se dan estrategias para buscar la no separación, el inicio temprano de la lactancia materna, para que la mujer viva una experiencia positiva desde el inicio. Y también cambies esta digamos que etiqueta de que es feo, de que es peligroso, que es miedoso, que es traumático, y arranque la lactancia de mejor manera. Entonces, el trabajo actual que tenemos es dar una información real con respecto a cómo es el proceso, para que estos mitos poco a poco vayamos dejándolos atrás y las mujeres lleguen a su maternidad confiadas en su capacidad innata para ser mamás, o sea, para parir, para lactar y para cuidar a un bebé. Porque resulta que como la lactancia de todas maneras está relacionada con la alimentación del bebé, la supervivencia del bebé, es muy importante que la madre sepa que así como lo gestó, lo puede parir y lo puede lactar también. O sea, la naturaleza no se ha equivocado. No puede ser que tú seas capaz de gestar a tu hijo y no seas capaz de parirlo, por ejemplo, o no seas capaz de lactarlo. Por eso es importante que la mujer desde el embarazo no se prepare, por ejemplo, tocándose los senos o haciéndose masaje. Eso no es necesario. Pero sí se prepare sabiendo a qué va desde el punto de vista físico, lo que tiene que hacer, y sabiendo a cómo va a enfrentarse emocionalmente a todas las dinámicas del posparto. Porque, lamentablemente en la tele o tal vez en redes sociales vemos como que todo es perfecto, que todo es lindo, y de verdad sí es lindo, es perfecto, pero en medio de esa hermosura que tiene traer vida, hay desafíos físicos y emocionales importantes que tal vez pueden poner en riesgo todo este proceso. Algo que tal vez conversábamos antes cuando empezamos a extenderte la invitación, era un concepto que me gustó y se llamaba salud mental perinatal. Cuéntanos un poquito de eso, yo sé que lo manejas también. Bueno, la salud mental perinatal implica pues todo el estado emocional de la madre desde el embarazo, la experiencia misma del parto y estos primeros años de vida de nuestros hijos. O sea, a veces creemos que el posparto dura 45 días o lo que llama la gente la cuarentena, pero realmente el posparto de una mujer puede ser 1 año, digamos que en el sentido literal, y para ser más exactos, dura los primeros 3 o 4 años del niño, porque el cerebro, como lo había mencionado, tiene cambios significativos que inducen un comportamiento distinto en la mujer. Entonces, nos toma tiempo recuperar las dinámicas previas,
nos toma tiempo adaptarnos a una vida que depende 100% de nosotros, de nosotras, no solamente en la barriga, en los primeros 9 meses, sino los primeros 3 años de vida. El bebé vive en función de nosotras. Entonces, como pediatra rápidamente aprendí, y también desde que viví como madre, la experiencia, que es que tenemos que cuidar no solamente al bebé, sino que tenemos que cuidar a la madre. ¿Por qué? Porque este bebé sin una madre en bienestar no va a crecer, ni tampoco va a desarrollarse como tiene que desarrollarse. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda al pediatra hacer screening inicialmente mensual y después trimestral de signos que puedan hacer sospechar un trastorno de salud mental perinatal. Porque la salud mental de la madre, cuando está afectada, puede suponer un riesgo para ese bebé, no solamente desde el punto de vista del neurodesarrollo, sino físico. O sea, una mamá que no puede conectarse adecuadamente, no lo va a estimular adecuadamente, no va a acercarse, no puede identificar con objetividad señales de alarma de enfermedad. O entonces, ¿qué pasa? Que o asiste mucho al servicio de urgencias o no asiste, y el bebé cuando llega puede estar muy grave. Entonces los bebés también pueden tener retrasos en el lenguaje, alteraciones en la conducta, en el comportamiento, secundarios a una mamá que no está manejando bien su estado emocional, ¿ya? Entonces para nosotros es importante, o por lo menos para mí es importantísimo saber cómo está la mamá llevando ese desafío cotidiano de criar a su bebé. Y es algo parecido a lo que desde un enfoque muy de las ciencias sociales se llama como el enfoque bioecológico, ¿no? Una parte biológica. Ecosistémico. Claro, entonces el primer sistema es el microsistema, es la familia, y la familia, el entorno más inmediato de este niño es su madre, ¿verdad? Cómo eso condiciona el desarrollo físico, por supuesto, y mental también, cognitivo de ese niño. Pero quería, ahora que mencionas, tal vez, Elvira, que nos cuentes cuáles serían esas señales de alarma. ¿Qué ver? Tenemos a una persona, vecino, nuestra pareja, conocido, familiar, que está en esa situación perinatal, o postnatal. ¿Cuáles son esas señales de alarma en donde diríamos algo está pasando y hay que intervenirlo, ayudarle o recomendarle asistir a una ayuda? Bueno, 2, digamos que síntomas muy consistentes y que se repiten en la mayoría de los casos es 1, trastornos del apetito, 2, trastornos del sueño, ¿sí? O sea, es conocido que la mamá pues duerme diferente durante el primer periodo de maternidad por el posparto, pero por ejemplo somnolencia excesiva o que dure días enteros sin conciliar, a pesar de que el bebé esté dormido, sigue despierta, muy activa, es una señal de alarma, es un trastorno de sueño. Y también trastorno de la conducta alimentaria, o que come muchísimo o que deja de comer, tiene inapetencia, son como los síntomas cardinales. Otra cosa es pues aislamiento, irritabilidad, momentos de pérdida del control, disminución significativa del autocuidado, también es importante tener en cuenta. Claro, en esos días es difícil hasta cepillarse los dientes, ¿ok? Sí. No quiere decir que todas las que lleguemos hasta la noche sin bañarnos vamos a estar en una situación, pero por ejemplo que pasen días, que no se cambie la ropa, o sea, que pierda, digamos que esa necesidad de mantenerse en el autocuidado los primeros días, tristeza profunda, llanto constante, desinterés por estar en contacto con el bebé. Una madre que experimente mucho dolor durante la lactancia tiene que pedir ayuda, o sea, y a veces, por ejemplo, el dolor durante la lactancia no tiene solamente origen a nivel físico. Digamos que estas mujeres que han experimentado situaciones de violencia de género, incluso desde que eran niñas o que estaban en la adolescencia, o han experimentado violencia intrafamiliar en el embarazo, y esto, tienen más riesgo de tener dificultades en el posparto y también de vincularse bien con el bebé. Entonces, es muy importante que rodeemos a las mujeres en etapa perinatal, embarazo, parto y posparto, y en los primeros años de crianza. Hay que sostenerlas. Importante tener en cuenta entonces todas estas situaciones para poder, así como mencionaban ustedes, poder recomendar, incluso pedir la ayuda necesaria. Bueno, Ana, ¿qué recomendaciones nos darías y le das a toda nuestra teleaudiencia que nos vea hasta ahora
para generar un buen proceso de lactancia y una buena conexión con el bebé? Bueno, importantísimo proteger ese primer momento, ¿ya? La primera hora de vida o le llamamos a veces las primeras 1000 horas de vida, y es comenzar con el contacto piel con piel. El contacto piel con piel es la madre con el pecho descubierto, el bebé recién nacido solamente con pañal, en el pecho de la madre va a estimular un aumento en esa hormona que se llama oxitocina, que va a, digamos, a regular el estado emocional de la madre, va a producir la salida espontánea de la leche, y el estar en el pecho hace que el bebé active este comportamiento instintivo de búsqueda del pecho. Y el contacto piel con piel está relacionado directamente con esa posibilidad de que la lactancia materna sea exitosa, ¿sí? Porque la expectativa no es que el bebé apenas abra los ojos se pegue. Hay un proceso bien bonito de pasos, o sea, como de etapas, que el bebé experimenta durante la primera hora. Entonces, importante garantizar en lo posible esa primera hora de vida y el contacto estrecho las primeras semanas de estar con el bebé en casa. Vuelvo y repito, la verdad es que es muy importante para mí hacer énfasis en el tema, no tolerar el dolor. O sea, el dolor es una señal de alarma de que algo nos está ocurriendo. Entonces hay que pedir ayuda cuando hay dolor, ¿ok? Importante, y aquí les hablo a las parejas, a las abuelas, a las suegras, a las amigas, sostener a esa mamá, ¿sí? Liberar a la madre de la carga mental. A veces, cuando está una mujer o una familia en el periodo posparto, todo el mundo quiere ir a conocer al bebé. Y de repente borramos a la madre y todo es, y el bebé cómo está, y el bebé comió, el bebé hizo popó, el bebé se sonrió, el bebé se movió, y la madre ahí como, no sé, como una estampa, nadie le presta atención. Entonces nadie pregunta a la mamá cómo se siente, te bañaste, te cepillaste los dientes, quieres ir a lavarte el pelo, tienes otros días que no te lavas el cabello. Entonces esa ayuda efectiva que necesitamos nosotros en el posparto, es importante proteger la intimidad de la familia, porque el papá también juega un papel fundamental en cuidar a la madre, y también está cansado, también está llevándola, ¿ok? Entonces, llegar a la casa, si es que toca, primero preguntar si están dispuestos a recibir la visita, no importa si es la abuela, si es el tío, porque también a veces es que viene mi mamá y tenemos nosotras estar obligadas a estar vestidas, donde a veces queremos tener los pechos descubiertos, a veces cuando le toca a la mujer cesárea, la herida molesta, queremos estar como, o sea, nosotros creemos que son dos cosas diferentes, pero la concepción de un bebé a través del acto sexual culmina con el parto. El parto es un evento sexual, es íntimo, debe ser respetado, cuidado, resguardado, y que lo viva la pareja en la misma intimidad con la que ese bebé fue concebido. Y realmente hay mucha disrupción en ese proceso, porque no entendemos que es un proceso sexual, hace parte de la sexualidad femenina. Entonces, la madre a veces necesita tener los pechos descubiertos, necesita estar desnuda, y entonces si hay una fila de gente esperando, ¿cómo lo hace? Y entonces viene fulano y viene mengano, es que vienen a conocer al bebé, y vemos a veces al bebé como un trofeo, ¿ok? Como que llegó el premio, y mucho más de pronto en esta cultura nuestra si es un varoncito, porque es que el que va a llevar el apellido de la familia, este tipo de cosas. Es importante que ven acá, puedo ir a verte, puedo ir a visitarte, mamá, ¿cómo estás? De llevar comida, si los papás de pronto te meten la ropa en la lavadora, te gustaría que cuide, porque también es importante preguntarle a la mamá si quiere que le cuiden a su bebé, porque a veces lo que la mamá necesita es estar con su bebé, estar con su bebé. Entonces, digamos que no ser intrusivos en ese proceso, preguntarle a la mamá si siente algo, si quiere hablar de algo, que permitirle a ella contar, aunque sea una y otra vez, esa experiencia del parto. O sea, eso queda tan marcado en nuestro cerebro, es un evento, digamos que determinante, que la madre siempre va a recordar. Entonces, muchas veces nos tomamos meses repitiendo la misma historia, porque así lo integramos y así lo detalla nuestro cerebro para poder entender y aceptar todo eso que vivimos. Entonces es muy importante rodear a la mamá para proteger la lactancia y para mantener su salud mental, digamos que lo más balanceada posible, porque es también importante entender que es un periodo de cambios, ¿sí? Es normal, por el cambio hormonal que hay, que la mujer experimente momentos de llanto y de pronto más tarde está feliz, de pronto más tarde está enojada, también está cansada, y el cansancio produce irritabilidad.
Entonces, eso no debe durar más allá de un mes. O sea, esos cambios como bruscos se llaman blues del posparto o tristeza posparto, que se va resolviendo con el tiempo en la medida que la mujer tiene esa red de apoyo estable, estructurada y efectiva, sobre todo. Qué buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Muy puntuales, muy bien. Así es. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestro programa. De verdad que considero que nuestros televidentes allá están súper, súper contentos tomando apuntes para, ya sea para las que están pasando por ese proceso en este momento o para las futuras mamás. Así y a ti, es. gracias, Carlos, por acompañarnos. Y Ale, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí las puertas de nuestro programa están abiertas para seguir tratando todos estos temas de interés. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes en casita también les damos las gracias por la sintonía. Esperamos que se hayan disfrutado este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como SM Positiva, en las redes sociales y las plataformas digitales del canal CTV Barranquilla y en nuestra línea de WhatsApp 305-449-3758. Cualquier duda, inquietud o si quieren proponer temas de interés, también estamos ahí súper atentos a atenderlos. Por ahora les dejamos un gran abrazo.